Bueno, sean todos y todas muy bienvenidos a este lanzamiento del libro de Álvaro Fischer, director de la cátedra de Friedrich Hayek de la Universidad Adolfo Ibáñez, ¿cierto? Libro que lleva por título De la naturaleza humana al liberalismo moderno, una mirada desde la ciencia. Mi nombre es Nicole Gardela, yo soy directora ejecutiva de las cátedras, así que trabajo bien de cerca con Álvaro en estas actividades, ¿sí? Pero esta es una ocasión distinta, este es un libro de él, es una oportunidad para celebrar el trabajo que ha llevado a cabo. Tenemos a dos grandes invitados hoy día que van a comentar el libro: Carlos Peña, rector de la Universidad Adolfo Ibáñez, y Harald Beyer, académico de la Escuela de Gobierno. ¿Ah? No, de la Universidad Diego Portales. Perdón, me quedé pegada con la Universidad. Yo estudié en la Portales más encima, ya. Me equivoqué, me fue todo un switch, ya. Carlos Peña, entonces, rector de la Universidad Diego Portales, y Harald Beyer, académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica. Este libro, ¿cierto? Ustedes lo van a comentar con mucho más detalle que lo que yo podría hacer hoy en estos breves momentos, pero lo que me importa decir es que el liberalismo en este libro no es un punto de partida, es un punto de llegada, así es como Álvaro ha presentado, se ha discutido, ya tuvo una grande presentación en España también. Así que solamente quería referirme a eso muy brevemente, decir que Álvaro va a hacer una pequeña presentación, un comentario breve, y luego vamos entonces a pasar a los comentarios de Carlos Peña y de Harald Beyer. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias a Nicole, a María José y al equipo de la Universidad Adolfo Ibáñez por organizar este evento, que resulta un poquito pudoroso para mí porque estamos haciendo un evento dentro de la cátedra Hayek que dirijo y sobre un libro que yo escribí, así que el hecho de que ustedes lo hayan presentado me atenúa en parte el pudor, pero solo en parte. Y muchas gracias a Carlos y a Harald por aceptar la invitación a comentarlo. Yo lo que quiero hacer es muy breve, es dar algunas ideas de las motivaciones, propósitos y argumentos que están en el libro, para que sirvan de contexto a los comentarios que vienen a continuación. Este es un libro que yo escribí hace más de 8 años y la versión o la edición española, que está con un título distinto de aquel de 8 años atrás, es De la naturaleza humana al liberalismo moderno, una mirada desde la ciencia. Y es un libro que es un libro ambicioso en lo intelectual, tengo que decir, hasta quizás pretencioso, porque pretende argumentar en favor de las sociedades liberales o de la organización liberal para que éstas se desarrollen, porque argumentar de que la mejor manera en que que las sociedades se desarrollen y que permitan el progreso y el florecimiento de las mismas, dadas las características de las personas que participan en esas sociedades, o sea, los seres humanos, la organización liberal es la que mejor lo logra. Y para argumentar de esa manera, no lo hago desde la ciencia política tradicional, sino que más bien una mirada desde la ciencia, porque el objeto es tratar de desentrañar cuáles son los aspectos más universales de las conductas o comportamientos de los seres humanos que permiten, por lo tanto, a continuación diseñar las instituciones o las políticas públicas con las que se quieran dirigir o administrar o orientar esas sociedades. El ancla fundacional es la distinción entre natura y cultura, tal como lo hizo el filósofo de la ciencia español Jesús Mosterín en un libro, La naturaleza humana, de hace 20 años atrás. La natura son aquellos rasgos que los organismos vivos transmiten de una generación a otra, ¿verdad? A través del genotipo en el proceso reproductivo. En el caso de los seres humanos, lo que se transmite fundamentalmente, aparte de los rasgos biológicos y fisiológicos, son el sistema cognitivo, o sea, cómo procesamos la información, el sistema emocional, cómo reaccionamos sesgadamente en distintas direcciones de acuerdo a esos elementos que tenemos en nuestro sistema, y los elementos más universales, la psicología moral. Entonces, la primera parte del libro lo que hace es describir 3 de los más importantes impulsores de la conducta humana, que son relativamente universales,
El primero de ellos es la dupla o la pareja altruismo y egoísmo, o sea, el altruismo como las conductas que intentan favorecer o beneficiar a terceros, incurriendo en un costo para quien las realiza, son el altruismo, y las egoístas, aquellas conductas que están orientadas a beneficiar al agente o al actor de manera fundamental. Entonces, esa antinomia, el estudio científico de ellas que han hecho todos los que se han dedicado a mirar la ciencia del comportamiento humano desde una mirada evolutiva, evolucionaria, permite mostrar que ambos coexisten y que se gatillan según las distintas situaciones en las que se enfrentan las personas. El segundo es la idea de la psicología coalicional, o sea, esta capacidad que tienen las personas para agruparse en conformar grupos con aquellos con que comparten ideas o militancia en un partido político, o profesan una religión parecida, o tienen los mismos enemigos, o están al mismo lado del argumento, de algún argumento público como el aborto, o en fin, o que son hinchas de un mismo equipo, o estuvieron en el mismo colegio. Esas agrupaciones con mucha facilidad hacen que las personas conformen grupos, tengan mucha lealtad al interior de ellos y vean a los otros grupos como adversarios o eventualmente enemigos. Y el tercero es esta disposición de las personas a tratar de avanzar o progresar en la jerarquía social, o sea, lograr que en cualquiera de las medidas en que uno pueda tener, medir la jerarquía social, sea esta financiera, o deportiva, o científica, o artística, las personas quieren mejorar su situación y elevarse en esa medida. Y eso lo que lleva es que las personas entonces se tratan de diferenciar unas con otras y por lo tanto compiten entre ellas. Entonces es un rasgo que más bien es competitivo e individualista en contraposición a la psicología convencional que forma grupos. Todos estos elementos tienen una base en la psicología evolutiva, o sea, hay razones de presiones de selección natural que constituyeron esos elementos y esos son los que constituyen la primera parte del libro. A continuación, en la segunda parte, se describen los elementos más importantes de la psicología moral, tanto aquellos que tienen un carácter innato y que los investigadores han hecho experimentos que muestran que incluso en bebés de pocos meses de edad ya se manifiestan ciertos síntomas de lo que va a ser posteriormente la capacidad que tienen las personas para producir juicios morales, y luego los temas de sentimientos morales, siguiendo la línea que Jonathan Haidt presentó en su libro The Righteous Mind, y luego otro capítulo sobre el cálculo moral, o sea, el balance entre costos y beneficios que producen las acciones, que es otra forma que tenemos para calificar los actos o las conductas de terceros, y también se analiza algo de la neurociencia que está asociada a eso. Con esos dos elementos, entonces, los elementos de los impulsores de nuestra conducta más universales, y los elementos de la psicología moral ahí descritos, entonces el libro intenta abordar los temas de la política. Hace entre medio un pequeño interludio epistemológico para tratar de fundamentar por qué es posible hablar de no solamente de las cosas materiales, sino que también de los pensamientos, de las emociones e incluso de la conciencia desde una mirada científica, para luego entonces dedicar una tercera parte del libro a la política y cómo se constituye ella y cuáles son los nudos del debate político contemporáneo. Para ello, define a la política como aquella actividad cúspide que tienen las sociedades en el sentido de que son las formas de gobierno que conducen a las sociedades a un cierto destino que en lo posible es de progreso, es de mejoría de las condiciones de vida, y por lo tanto hay una conexión muy directa con la moral, sin juicio de que la política el día a día puede no ser tan moral como a uno le gustaría. Pero el objetivo está ahí, entonces se plantea eso, y los nudos del debate están todos relacionados con estos temas que hablé hace unos minutos atrás. Es decir, las tensiones entre las disposiciones conductuales que tienen las personas de carácter individual, competitivo, y aquellas de carácter colectivo, solidario o cooperador.
La tensión entre eso entonces da lugar a muchos de los debates contemporáneos, por ejemplo, el interés propio, el interés general. Las acciones colectivas y el reparto, cómo se reparten los frutos de esa acción colectiva, o el Estado y el mercado, o la globalización y el tribalismo, que hoy día están particularmente de moda. Y entonces, con eso hay una cuarta parte, una cuarta sección del libro, un cuarto movimiento, porque está expresado como movimientos musicales. La cuarta parte del libro, entonces, se orienta hacia la sociedad liberal y por qué ella es la que mejor logra estos propósitos que tienen las personas de satisfacer, de progresar y de mejorar en sus anhelos y lograr la satisfacción de sus deseos. Lo primero, el primer capítulo de esa sección se orienta hacia momento. Se orienta hacia la tensión entre libertad e igualdad, ¿verdad? Y argumenta en favor de privilegiar la libertad en vez de con preeminencia sobre la igualdad, sin dejar esta de lado, por las razones que ahí se explican. Luego hay un capítulo en que se habla de por qué las ideas socialistas, a pesar de muchos fracasos que han tenido en sus expresiones más radicales o más puras, por así decirlo, ¿no? Como la revolución cultural de Mao o la Cuba de los Castro, a pesar de los fracasos que han tenido, sin embargo, la idea del socialismo no se abandona y se mantiene y permanece dentro de los debates contemporáneos. Y el título de ese capítulo es El seductor meme socialista, y trato de explicar cuáles son las razones que tienen que ver con nuestra naturaleza que mantienen esa visión viva. Y luego un capítulo que describe cuán intrincada, inextricablemente conectada están las sociedades contemporáneas, que hacen muy difícil que uno pueda extraerle las cosas que no les gustan y dejar las que les gustan, por así decirlo, sino que tiene que hacerse cargo de que muchas de las realizaciones y de las complejidades de las sociedades contemporáneas se mantienen y no es posible desentrañarlas o destrabarlas y sacar las partes que nos gustan y dejar las que no nos gustan, como un antecedente importante para que en un capítulo final argumente cuáles son los pilares de una sociedad liberal en una mirada moderna. Por un lado, la necesidad de anclarse en la acción de los individuos que autónomamente, pero de manera responsable, actúen con la máxima libertad posible, es decir, que la sociedad se construye de abajo hacia arriba, para de esa manera y en la interacción que tienen construir el colectivo y no al revés. La importancia que tiene en hacerse cargo de la naturaleza humana, o sea, de aquellos rasgos que tenemos y no combatirlos, porque cada vez que los combatimos, no solamente logramos peores resultados, sino que tenemos que coartar esas libertades. Por ejemplo, el vínculo retribución-esfuerzo, muy importante de preservar, o la importancia que tienen los incentivos en la vida contemporánea y en general para lograr que las personas orienten sus conductas en las direcciones más deseadas. La importancia de la diversidad versus la uniformidad, porque la diversidad es creativa, ensancha, aumenta, agranda. En cambio, la uniformidad más bien achata y rigidiza y aplana. La importancia del Estado de Derecho, es decir, que existe un rayado de cancha dentro del cual las personas puedan desarrollar sus actividades con esta libertad a la que me he referido, porque de esa manera se anticipa de mejor forma el futuro y por lo tanto es posible lograr los beneficios que tienen actuar de la manera en que una sociedad liberal se ha planteado desarrollarse. Y finalmente, las sociedades liberales que más bien permiten más que prohíben las actividades que se abren hacia adelante, ya sea porque las personas las imaginan o porque se han creado nuevas avenidas o nuevos conceptos o ideas para atravesarla o formas de organizarla,
en la sociedad liberal ven todas esas oportunidades de ensanche efectivamente como oportunidades y no como amenazas. Entonces, el quinto pilar es un poco la mirada optimista hacia el futuro, o sea, no ver el futuro como una amenaza, sino que más verlo como una oportunidad. Y eso cierra un poco la temática del libro, dejando un pequeño epílogo en que planteo dos de los problemas que están, bueno, de moda hoy día respecto a las amenazas o las dificultades o los dilemas que nos plantea el futuro a propósito de la tecnología. Por un lado, todo lo del mundo de la ingeniería genética, que podría modificar los supuestos sobre los cuales se armó toda la argumentación anterior, y están las condiciones de alguna manera para ello, o al menos algunos habilitantes, y por supuesto lo que está de moda hoy día, la inteligencia artificial, porque también podría desarrollar agentes con cierta autonomía respecto de los seres humanos, autonomía que podría no alinearse con los intereses de los seres humanos. Y eso también plantea una serie de lucubraciones que el libro hace muy brevemente al final como una forma de epílogo. Y con eso me callo y no hablo más y le dejo a los comentaristas que hagan sus comentarios. Muchas gracias. Ahora vamos sí, a seguir con los comentarios. Partimos por Carlos Peña y luego Harald Beyer. Yo me voy a sentar al medio y voy a tener después espacio para un par de preguntas si es que queda el tiempo disponible. Podremos recoger quizás una pregunta del público dependiendo de cómo vayan las presentaciones. Bueno, muy bien, ante todo, muchísimas gracias por la invitación que me han cursado para participar de este encuentro. Poder presentar este libro, en mi opinión, magnífico por las razones que luego voy a señalar, y particularmente por la posibilidad de exponer ante el autor, desde luego, algunas de las ideas y objeciones que este libro suscita y despierta. Como suele ocurrir con los buenos libros, abren problemas, dejan planteadas preguntas, y yo quiero detenerme fundamentalmente, aunque no únicamente en eso. Ahora bien, a fin de llevar adelante mi comentario, voy a referirme a tres cuestiones que voy a enunciar y luego voy a examinar en el mismo orden. En primer lugar, haré el intento de explicitar el argumento que subyace a las páginas de este libro. Este es un libro, como acaba recién el propio autor de describirlo, de una muy sorprendente erudición en la literatura evolucionaria o evolutiva, que intenta describir los rasgos de la condición humana, o sea, los de ustedes y los míos, digamos, y que a la luz de esa descripción intenta establecer algún vínculo con el liberalismo. Y entonces la primera parte de mi brevísimo comentario es detenerme en este argumento, intentando precisarlo lo más posible para verificar qué alcance posee y qué límites exhibe como argumento. Este argumento subyacente, como digo, a las páginas de este libro. En la segunda parte, y una vez que haya dilucidado el argumento, voy a formular algunos de los problemas que quedan abiertos con ese argumento y que el libro me parece no resuelve del todo, como resulta desde luego inevitable. Y al final voy a hacer un brevísimo comentario acerca del concepto de liberalismo que este libro no expone, pero que trasunta cada una de sus líneas. Este es mi plan de trabajo, que expongo ahora lo más rápidamente posible, ¿no? ¿Cuál es el argumento de este libro? ¿Cuál es la narrativa subyacente en cada una de sus páginas que finalmente le confiere una cierta unidad y transforma este libro no solo en un libro que expone con erudición y con talento, sin ninguna duda, una literatura que suele ser bastante compleja, sino que lo que cabe preguntarse es cuál es, como digo, el hilo argumentativo que une el conjunto de sus páginas. Pues bien, a mí me parece que si uno tuviera que resumir el argumento de este libro, podría hacerlo en 4 premisas. En primer lugar, el libro afirma, muy elocuentemente, con una gran cantidad de acopio bibliográfico,
que en la condición humana, ese rasgo que ustedes y yo compartimos en lo fundamental, habría precipitado, habría decantado, se habrían depositado lentamente como consecuencia de una larga historia evolutiva, un conjunto de disposiciones actitudinales hacia el entorno que nos rodea y hacia los demás, es decir, un conjunto de disposiciones actitudinales para encarar la naturaleza y al mismo tiempo para interactuar entre nosotros. De suerte tal que, como ustedes están advirtiendo, la manera en que interactuamos, las actitudes disposicionales que tenemos, etcétera, que nos parecen movidas por la voluntad, por un yo que nos gobierna, en realidad serían un repertorio de disposiciones que habrían precipitado en nosotros, como digo, como consecuencia de esta larguísima historia evolutiva. Esta es la primera premisa, confío que sea correcta, del libro. La segunda es que, en opinión del autor, este conjunto de actitudes disposicionales, podríamos llamarla, tomando un término de la filosofía moral contemporánea, este conjunto de actitudes disposicionales que la historia evolutiva habría ido tallando, configurando poco a poco en nosotros hasta transformarnos en los seres que hoy día somos, este conjunto de actitudes establece un rango amplio, pero limitado, de conductas posibles. ¿No? Es decir, podríamos hacer varias cosas, pero no cualquier cosa. ¿No? Hay un rango amplio, pero limitado, de conductas posibles, de orientaciones de la acción posible. Esta es la segunda premisa. La tercera, y ya nos estamos acercando al nudo de este libro, la tercera es que dentro de ese conjunto de actitudes disposicionales que la historia evolutiva habría depositado en nosotros, ese conjunto es compatible con el liberalismo, ¿no? Y menos compatible con otros puntos de vista. Y finalmente, en cuarto lugar, el texto afirma que las actitudes disposicionales que la historia evolutiva ha depositado en nosotros no permiten inferir que el liberalismo sea la única orientación posible, pero, sin embargo, tiende a establecer lo que yo llamaría, interpretando el libro de Álvaro desde luego, una especie de afinidad electiva entre nuestras actitudes disposicionales y el liberalismo, ¿no? La expresión afinidad electiva es de Max Weber. Él veía una afinidad electiva entre el protestantismo, ¿verdad?, y el surgimiento del capitalismo. Bueno, mutatis mutandis, digamos, cambiando lo que hay que cambiar, uno diría que hay una cierta afinidad electiva entre las actitudes disposicionales que la historia evolutiva depositó en ustedes y en mí, y el liberalismo. Por supuesto, el libro no incurre en la falacia que denunció en su momento Hume, es decir, el libro no dice que el liberalismo se derive deductivamente de la descripción de la naturaleza humana. No, no, por supuesto, Álvaro es un hombre inteligente y no incurre en tamaña falacia. Él dice que hay una afinidad electiva entre el conjunto de actitudes disposicionales que acaba recién de describir, ¿verdad?, y el liberalismo. Ese es el argumento del libro. Ese es el argumento que entreteje subterráneamente cada una de sus líneas. Ahora bien, ¿qué problemas o consideraciones críticas tiene un argumento como este? Que está sustentado, como digo, en una amplísima literatura evolucionaria que no tenemos tiempo de resumir, pero que es muy interesante, como todos sabemos, y que Álvaro expone con un talento francamente notable. Pero ¿qué problemas tiene este argumento? Si lo miramos críticamente como corresponde, digamos, a un libro de este calibre, ¿no? Miren, en primer lugar, el libro, digamos, el punto de vista que asume este libro, como toda la teoría evolucionaria, cuando se le aplica a política o a moral, plantea el problema de qué es lo que la diferencia del pensamiento conservador. Y quiero explicar esto con algún detalle. Miren, la expresión pensamiento conservador pertenece a Karl Mannheim, el gran sociólogo del conocimiento. Y él definía el pensamiento conservador como un estilo de pensamiento cuya característica central era la particular concepción que tenía del tiempo. Entonces Mannheim decía, el estilo de pensamiento conservador es un estilo tal que piensa que el tiempo va depositando en nosotros ciertas cosas, en este caso disposiciones actitudinales,
que en general estimamos suficientemente asentadas y valiosas. De manera tal que el pensamiento conservador tiende a pensar que el presente o que en el presente se deposita algo que vale la pena y que es fruto de un largo proceso incremental habido en el tiempo. En cambio, el progresismo, que también es una expresión que usa Mannheim, a pesar que hoy día es muy popular, pero que en la cuña inicialmente es Mannheim en sus libros de sociología del conocimiento, el progresismo, en cambio, es un tipo de estilo de pensamiento que más bien abraza el futuro, piensa que lo mejor está por venir y que en consecuencia lo que hasta ahora hemos alcanzado no merece demasiado la pena. ¿Por qué digo que este tipo de argumento, como el que construye Álvaro, es conservador? ¿Y qué problema tendría eso? Desde luego. El problema que tiene, creo yo, es que este tipo de estilo de pensamiento no puede separar naturaleza de cultura, como sin embargo Álvaro quiere hacerlo. Porque finalmente, si uno preguntara qué es el pensamiento evolutivo, sino la historia natural de lo que somos, pero la historia de lo que somos, ¿no? Es decir, lo que ustedes y yo somos, los rasgos filogenéticos que compartimos, como diríamos para hablar técnicamente, no son fruto de la naturaleza, pues. Según la propia descripción evolucionaria, son fruto de la historia, de la interacción que tuvimos entre nosotros, de la interacción que tuvimos con el medio, etc. Es decir, el pensamiento conservador no puede, en el sentido de Mannheim, separar naturaleza de cultura. Puede separarla conceptualmente, y Álvaro lo hace muy bien conceptualmente, pero si nos tomamos en serio el argumento evolucionario, entonces no es verdad que se pueda separar naturaleza y cultura, porque el argumento evolucionario es un argumento histórico, ¿no? Supriman ustedes la historia y la evolución desaparece. Supriman ustedes la interacción que ha habido con el entorno y con otros seres humanos y muchos de los rasgos evolucionarios que este libro identifica y describe con tanto talento, bueno, no habrían existido. Entonces, aquí hay un problema que la lectura de este libro suscita, ¿verdad? ¿Cómo separar naturaleza de cultura? ¿No? No se puede separar cuando uno concibe lo que somos como fruto de una cuestión evolutiva. Porque lo que se llama naturaleza en el libro, que ha ido tallando, configurando poco a poco las actitudes disposicionales que poseemos, en realidad no es naturaleza en el sentido de physis, o sea, en el sentido griego de la expresión. No, no. Es en realidad el fruto de la interacción con el entorno y entre seres humanos. Y eso es la historia. Luego Álvaro ha elaborado un estupendo argumento conservador, lo que no tiene nada de malo, pero no es evolucionario, o más bien por ser evolucionario es conservador. Bien. Esta es mi primera consideración crítica. La segunda consideración crítica atinge o atañe más bien al interludio epistemológico que tiene el libro. El libro tiene una primera parte que es relativa al comportamiento humano, una segunda gran parte relativa a la psicología moral, una tercera a política y moral, una cuarta al ideario de una sociedad liberal del siglo XXI, y en medio un episodio que une estas dos partes, que es un episodio epistémico o epistemológico. ¿De qué trata este episodio? Bueno, este episodio intenta probar que la ciencia puede ocuparse de la moral, ¿verdad? Es decir, que la moral, el razonamiento práctico, de que tal cosa es buena, esta otra es mala, tal cosa incorrecta, esta otra incorrecta, que debemos hacer esto, pero no aquello, en fin, ese tipo de pretensiones normativas de las que está plagado nuestro discurso, que ha estado en manos, dice el libro, históricamente de las humanidades, de los filósofos, de los literatos, también puede ser materia de la ciencia. Yo sugiero acá hacer una distinción que temo el libro no hace, ¿no? Pero de nuevo esta es una observación que surge de la lectura de este libro. Si yo no hubiera leído este libro no se me habría ocurrido esta observación. Hay una distinción que el libro no hace. Una cosa es responder la pregunta ¿por qué o cuáles son las causas que hacen que tengamos razonamiento moral? Esa es una pregunta.
Otra pregunta es, ¿cuáles son los criterios para determinar cuándo nuestro razonamiento moral es correcto o no? Esa es otra pregunta, ¿verdad? Una cosa que yo les explico a ustedes, mire, ¿por qué usted razona moralmente? Y otra cosa que yo le pregunte si razona bien moralmente. Bueno, la ciencia puede ocuparse del primer problema, puede enseñarnos, explicarnos, describirnos en detalle por qué razonamos moralmente. Lo que la ciencia no puede probar es cuándo, o decirnos, es cuándo razonamos bien. ¿Verdad? Esto es bastante evidente. Luego, el tema moral sigue estando en manos de la humanidad a pesar del empeño de los evolucionarios, digamos. ¿Ya? Una expresión un poco más sofisticada de lo mismo, pero no quiero entrar en eso, es la distinción de Kant, que hace en la crítica de la razón pura, desde luego, al final de la crítica de la dialéctica, entre dos preguntas propias de la cultura humana. Quid factis, quid juris. ¿Cuál es el caso? ¿Cuáles son los hechos? ¿Y cuál es el derecho, por decirlo así? Son cuestiones distintas. Una cosa es que yo explique por qué creo que hay un vaso sobre esta mesa. Y otra cosa es que yo justifique por qué mi aseveración de que hay un vaso sobre esta mesa es verdadera. Son cosas distintas. La primera forma parte de la ciencia, la segunda no. Entonces a mí me parece que este capítulo intermedio tiene el problema, digamos, que no logra, o más bien no hace esta distinción, ¿no? Quid factis, quid juris. Kant, digamos. Esa es la segunda cuestión. La tercera que menciono, pero ya esto más rápidamente, ¿no? Porque son cuestiones muy técnicas que tal vez no sea el caso discutirlas aquí, digamos, pero en principio yo también creo que habría que distinguir, por decirlo de esta manera, entre creencias y actitudes, que es una distinción que pertenece también a la filosofía moral, ¿no? En la filosofía moral suele distinguirse entre las creencias que yo tengo acerca de algo y las actitudes que adopto acerca de eso. Es evidente que la ciencia puede describir y predecir cuáles pueden ser mis creencias. El caso de los qualia, por ejemplo, que aparece en Locke y que el libro recoge, ¿verdad? Pero otra cosa es predecir cuáles son mis actitudes. Es distinto. Otra manera de asomarse a esto mismo, que relativiza el punto de vista evolucionario y el entusiasmo que esto posee, es la distinción entre el punto de vista externo e interno a la acción, ¿no? Desde el punto de vista externo, uno puede describir, por ejemplo, la conducta de cualquiera de ustedes en esta sala. Y yo puedo decir que tienen una mirada aparentemente atenta, que están sentados, digamos, etcétera. Puedo describir y colegir ciertas cosas de esta observación externa, yo como observador. Pero otra cosa es adoptar el punto de vista del partícipe. Son dos actitudes distintas. El evolucionario puede adoptar el punto de vista del observador, pero no puede adoptar el punto de vista del partícipe. Y cuando hablamos de política y de moral, adoptamos el punto de vista del partícipe, no del observador. Cuando yo discuto del aborto en Chile, por ejemplo, no lo hago como un observador, lo hago como un partícipe. Y ustedes también, ¿no? Esto es como describir un juego. Si usted no sabe nada de fútbol y mira un partido de fútbol, usted puede describirlo externamente. Usted puede decir, hay 11 tipos por lado, digamos, que corren insensatamente tras una pelota, se alegran estúpidamente cuando la logran meter dentro de un arco, en fin. Usted puede describir estas cosas. Ese es el punto de vista externo. Pero si usted adopta el punto de vista interno, comprende la intencionalidad de los jugadores, ¿verdad? Porque conoce las reglas. Bueno, lo mismo ocurre en la observación social. Usted no puede describir un fenómeno social en términos puramente externos. Usted tiene que adoptar el punto de vista interno a la acción, ¿no? Esto, creo yo, relativiza, no cancela para nada, relativiza los alcances de los puntos de vista que en este libro se exponen, ¿eh? Porque finalmente, y con esto sí termino, la gran pregunta que plantea este tipo de enfoque o perspectivas para analizar la condición humana es, bueno, para retomar, digamos, la distinción entre naturaleza y cultura, pero con fines puramente conceptuales. Bueno, pero entonces preguntémonos, ¿cuánto nos es dado en lo que somos y cuánto de lo que somos elegimos?
Esta es una pregunta interesante, porque el problema del evolucionario es que, el evolucionario liberal, digamos, es que acaba glorificando la libertad, pero al mismo tiempo afirma que no somos agentes totales de lo que hacemos, ¿no? De manera que ese es un problema que habría que dilucidar. Fíjense ustedes que este tema, y con esto sí termino, de cuánto nos pertenece o nos viene dado y cuánto finalmente nos pertenece a nosotros como agentes de nuestro propio quehacer, es de los problemas más viejos de la filosofía y de la literatura. ¿Quién escribió, pero miles de páginas sobre este tema de manera brillante fue San Agustín, ¿no? San Agustín, en la famosa disputa con los pelagianos, Pelagio era un monje británico, digamos, que decía cada uno se salva por sus obras. O sea, era un libertario a lo Milei, digamos, ¿no? Cada uno se salva por sus obras. Fue condenado por hereje, digamos, luego un largo debate teológico. Bueno, San Agustín dice, bueno, si cada uno se salva por sus obras, entonces la gracia no existe. Pero si solo existiera la gracia, tampoco existiría la autonomía. En consecuencia, concluye San Agustín, este es el argumento de la ciudad de Dios, dice sea de paso, somos una mezcla indiscernible de gracia, aquello que recibimos, y de albedrío, aquello que elegimos o escogemos. ¿Mm? Pero bueno, muchísimas gracias en cualquier caso. Buenas tardes, muchas gracias a la Escuela de Gobierno de la UAI por la invitación, a Álvaro por comprometerme a leer este libro que yo recordaba vagamente, pero que cuando uno lo recibe tiene 318 páginas y uno dice, ya, 318 es manejable, pero después está escrito muy apretadamente, además, ya no es tan manejable. Pero indudablemente que es un libro interesante de leer porque aporta miradas distintas y de hecho se puede leer de manera muy distinta a cómo la leyó, por ejemplo, Carlos, y yo voy a intentar transmitir la forma en que yo lo leí. Yo parto haciendo una cierta analogía, digamos, ¿no es cierto?, con el libro El corredor estrecho, los premios Nobel Daron Acemoglu y James Robinson. Ellos argumentan que hay un balance delicado entre Estado y sociedad que permite que las libertades se desplieguen y los seres humanos florezcan. Un Estado o sociedad es muy fuerte, ya sea una sociedad muy fuerte o un Estado muy fuerte, no logran ese propósito, sostienen. El desafío entonces es construir las instituciones y reglas que permiten que ese corredor estrecho se posibilite. El aporte de Álvaro a esta discusión es que hay una tercera dimensión que debe ser considerada en la construcción de ese ya no corredor, ¿no es cierto? Estamos hablando de tres dimensiones, digamos, sino de un túnel, podríamos decir, la naturaleza humana. Si esos arreglos institucionales que desarrollamos no se avienen con esa naturaleza que está enraizada en nuestros genes, y por lo tanto esto no es historia, sino que biología, difícilmente conseguiremos el florecimiento humano que anhela la vida en una comunidad política establecida. Y el aporte principal de Álvaro, me parece a mí, es tratar de transmitirle a las ciencias sociales y a las humanidades que su análisis se fortalecería, ¿no es cierto?, si de alguna forma establecieran un puente con los desarrollos científicos de la biología evolutiva y también de la psicología. Creo que esa es la principal contribución que hace el libro. La sociedad, a veces se nos olvida, está constituida por seres humanos que ven muchas ventajas para reunirse, para en ocasiones, como bien argumenta el libro, competir, y en otras ocasiones para cooperar. Pero esa vida en común comienza a desacreditarse si ella no tuviese en consideración las motivaciones, los caracteres, los sentimientos morales, los instintos y las habilidades innatas que han desarrollado los humanos a través de su evolución. Voy a, al terminar, dar algunos ejemplos de cómo podemos
a partir del desarrollo de esta ciencia, entender mucho mejor algunos fenómenos sociales que el libro tal vez no considera. Siento que le faltó un capítulo, pero que indudablemente son valiosos para esta discusión que estamos teniendo en el presente. Para entender bien el aporte de Fischer es importante comprender que durante mucho tiempo ha sido habitual en las ciencias sociales separar la naturaleza humana y cultura, o si se quiere, lo innato de lo adquirido, para describir o indagar en el comportamiento humano. Sin embargo, no parece haber demasiadas buenas razones para que las sociedades humanas no puedan entenderse mejor desde las ciencias, con niveles de precisión que se acerquen a cómo explicamos el resto de los fenómenos naturales que observamos en el mundo que nos rodea. Como bien dice el autor de La naturaleza humana, el liberalismo moderno, no hay una razón de fondo para no incorporar más ciencia al análisis de las sociedades humanas. Ciencia en el sentido similar a cómo hacen, ¿no es cierto?, sus descubrimientos y su avance en el conocimiento de las ciencias naturales. Eso se ha intentado poco. Por cierto, los esfuerzos de distintos científicos sociales y también humanistas por entender la sociedad en que vivimos han producido avances notables. No se puede desconocer los aportes desde Adam Smith hasta Max Weber, pasando por Montesquieu, Hume, Tocqueville o Kant, o más contemporáneos como Habermas, Rawls, Nozick, Sandel o Hayek, que nombra esta cátedra, digamos, ¿no es cierto?, indudablemente que no pueden desconocerse. Sin embargo, ahora tenemos todo un desarrollo de la biología evolucionaria, la genética, la psicología, entre otras disciplinas, que nos están ayudando a contribuir a un entendimiento más universal del comportamiento humano. Y ese es el aporte que hace el libro, cómo esto se conecta de alguna forma, estos desarrollos, con las sociedades en las que vivimos. La paradoja es que las ciencias sociales, quizás con la excepción parcial de la economía y más recientemente la ciencia política, han ignorado estos desarrollos. En gran medida porque históricamente, salvo excepciones, han solido considerar que la psicología humana y la evolución carecen de importancia para la comprensión de la sociedad. En efecto, han asumido que nos pueden estas disciplinas, digamos, ¿no es cierto?, entregar información interesante sobre la estructura del cerebro, tal vez, o los distintos órganos que componen el cuerpo humano, pero creen que dichas disciplinas no tienen nada que aportar a por qué, por ejemplo, un grupo de partidarios de Trump son capaces de concurrir al Capitolio para tomarse. Las ciencias sociales nos dicen y las humanidades nos dicen muy poco respecto de eso. En cambio, la biología evolucionaria, la psicología evolucionaria, nos pueden explicar mucho mejor esos fenómenos. Los eventos políticos del último tiempo pueden, sin embargo, estar cambiando estas percepciones. Estamos viendo fenómenos que las ciencias sociales por sí solas y las humanidades no son capaces de entender apropiadamente. Por ejemplo, ¿por qué tantas personas creen en causas que no son efectivas? Está lleno de personas que creen cosas muy raras. ¿Cómo lo podemos explicar eso? Y esto es un fenómeno social que afecta la forma en que se desarrolla la política en la sociedad desde las ciencias sociales o las humanidades. Pero sí podemos entenderlo desde la psicología evolucionaria. ¿Por qué tantas personas están disponibles para seguir líderes populistas que hacen planteamientos que no tienen sustento? ¿Por qué en tantas regiones del mundo los seres humanos toleran dominaciones? ¿Por qué estas pueden emerger y también perdurar en tiempos, en el tiempo, en grupos humanos tan diversos? La lista es interminable. Y por supuesto, todos estos fenómenos tienen una importancia en los acontecimientos políticos, culturales y sociales del mundo que vivimos. Es muy posible que una mayor integración de estos avances científicos permitiese desarrollar otras investigaciones interdisciplinarias que ayudaran a entender de alguna forma mejor las sociedades en las que vivimos. Creo que esa es la aspiración del autor al presentarnos de una forma tan aguda lo que sabemos de la naturaleza humana. Muchos de los fenómenos que estamos observando son nuevos y un académico de las ciencias sociales podría preguntarse
si esa naturaleza humana está incorporada en nuestros genes, porque no observamos antes estos fenómenos que han hecho emerger las democracias liberales. O sea, un cientista social podría decir con escepticismo, bueno, pero si la naturaleza humana es de estas características, ¿por qué los fenómenos que observamos hoy día no los observamos antes? ¿No es cierto? Y claro, alguien podría responder a la Haidt, ¿no es cierto?, que lo que estamos viendo es producto de otras evoluciones tecnológicas que han ocurrido con la sociedad en la que vivimos. Las redes sociales, por ejemplo, han generado reacciones que antes no esperábamos. Nuestros sentimientos morales y nuestras emociones afloran con mucha más fuerza. Y las redes sociales de alguna forma hacen que los ellos y los nosotros, por ejemplo, se petrifiquen y sean mucho menos fluidos de los que alguna vez imaginábamos. Alguien podría sostener, muy bien, pero quizás tampoco son tan nuevos estos fenómenos. El entusiasmo por la demagogia nacionalista en la Europa de la primera mitad del siglo XX tiene elementos comunes con cosas que estamos viendo hoy día. Si en ese momento hubiésemos sabido más de la naturaleza humana y hubiésemos contado con los estudios científicos actuales, quizás las ciencias sociales habrían construido paradigmas más finos para entender las instituciones que requerimos para no repetir esos mismos fenómenos. Ahora, sin embargo, tenemos ese conocimiento y sería una lástima, creo yo, no integrarlo a las ciencias sociales para reflexionar mejor sobre las instituciones que dejan más espacio para que esta naturaleza humana conduzca al florecimiento de nuestra especie y no a un retroceso en su progreso. Esa es otra de las motivaciones principales de este libro. Recordemos un poco su tesis, pero fraseada en mis términos, no quiero aquí comprometer a Álvaro. La naturaleza humana le impone restricciones a las instituciones, normas y políticas públicas que somos capaces de sostener en el tiempo. Ello es el resultado de que como seres humanos no somos moldeados solo por las experiencias propias de la vida en comunidad, sino que estamos condicionados para interpretarlas por la información genética que hemos acumulado a través de nuestro proceso evolutivo. Por supuesto, de aquí no debe desprenderse, y el autor evita caer en esta tentación, que esta naturaleza humana es compatible con instituciones, normas y políticas públicas específicas. En esta materia no hay linealidades concretas. Es más bien una orientación general que permite que esa naturaleza humana tenga posibilidades de expresarse y desarrollar sus proyectos de vida con grados razonables de autonomía. Además, Fischer está consciente de que vivimos en sociedades cada vez más complejas y que la información genética que se fue fijando durante nuestra etapa como cazadores-recolectores no permite extraer lineamientos demasiado estructurados y robustos respecto de las soluciones de problemas que son cada vez más complejos. No es su propósito. Desde luego, como bien nos recuerda, la psicología moral que hemos internalizado está bien preparada para resolver las interacciones al interior de grupos, que fue la forma habitual en la que nosotros vivimos durante gran parte de nuestra evolución, y no necesariamente la interacción entre grupos. En estos últimos casos, descansamos en cálculos morales que también están programados en nuestro cerebro, pero seguramente con menos profundidad que los sentimientos morales que gatillan nuestras emociones y a partir de las cuales racionalizamos ex post para defender nuestras acciones o nuestras actuaciones. Con todo, no deja de ser interesante que los países que vemos como razonablemente exitosos tienen instituciones y normas que presentan grados importantes de convergencia. Por cierto, no son equivalentes porque su desarrollo es multifactorial, pero sus similitudes no dejan de sorprendernos. Por supuesto, en el desarrollo de las instituciones hay lo que en ciencias sociales se denomina path dependence. La idea es que las decisiones que se toman hoy día están de alguna forma influidas por aquellas que se tomaron en el pasado. Y claro, esos arreglos institucionales iniciales seguramente perduraron porque respondían mejor a esa naturaleza humana que en ese entonces era muy similar a la actual. Una reflexión interesante a propósito de eso
de esto es la similitud que observan las justicias del crimen en distintas épocas y latitudes. Por supuesto, las sociedades evolucionan y las penas se someten a estándares civilizatorios, pero no cambian su concepción fundamental. Y esto ocurre en las más diversas sociedades y en los más diversos momentos del tiempo. Es inevitable mencionar, a propósito de la cátedra Hayek, que hay algo en estos procesos, a esa idea del pensador austriaco de que muchas de nuestras instituciones y normas son el resultado, muchas veces, de la acción humana, pero no necesariamente del diseño humano. Hay algo de ensayo y error, que seguramente Hayek, de haber estado en conocimiento de los avances científicos de la biología evolutiva y la psicología, le habría hecho total sentido. Es un proceso similar, guardando las proporciones, de cómo se ha desarrollado ese sistema de almacenamiento de información que llamamos ADN. El análisis que hace el autor se fortalece si uno mira los estados fallidos. Estos típicamente han sido incapaces de construir instituciones básicas que permitan que las sociedades conformadas por individuos que comparten la misma naturaleza humana que los habitantes de Dinamarca, por ejemplo, ¿por qué no han podido desarrollarse? ¿Faltó esta ciencia o falló esta ciencia? ¿Dejó de ser universal en estos casos? Recordemos por un momento las enseñanzas de Fischer. Evolucionamos originalmente en pequeños grupos sociales y tribus de cazadores y recolectores. No es raro que en situaciones específicas queramos regresar a ese comportamiento tribal, pero una sociedad más compleja que pueda llevar a construir, para usar los conceptos de Acemoglu y Robinson, a instituciones que son más bien inclusivas antes que extractivas, se produce un problema. En efecto, la naturaleza humana también puede conducir a acciones de repatrimonialización del Estado o la distribución del poder por lazos afectivos o familiares. Eso también es parte de la naturaleza. En estos casos es evidente que no se han construido las instituciones que se hagan cargo de este aspecto de la naturaleza humana. Y eso es lo que hace que los estados típicamente fallen. Por lo tanto, en los estados exitosos tenemos elementos, por así decirlo, que confirman la idea de que hay algo en la naturaleza humana que hace que las instituciones que se han construido inicialmente y que las posteriores se construyen sobre esas permiten desplegar este florecimiento de las personas, y al mismo tiempo tenemos alguna evidencia que los estados fallidos ocurren porque no han sido capaces de construir instituciones que cuarten ciertas tendencias de la naturaleza humana, como es la de volver a los lazos tribales, a los lazos afectivos, ¿no es cierto?, para organizar una sociedad. A propósito de esta reflexión y de la importancia de compatibilizar las instituciones con la naturaleza humana, el autor menciona varias veces en el transcurso de las páginas de su libro, para darle plausibilidad a su idea, las diferencias observadas en desempeño económico y comportamiento de la población en China antes de Mao y después de Mao. Sin embargo, y es una pregunta, ¿no es esta experiencia un desafío para su planteamiento? ¿Qué instituciones realmente cambiaron entre ambos mandatarios? ¿Es suficiente que se haya permitido que las personas se apropiaran de las recompensas obtenidas por sus esfuerzos? Para mí es un misterio. Por supuesto, el escrutinio es quizás más fuerte para los economistas y politólogos que descansan exclusivamente en los arreglos institucionales para explicar buena parte del desarrollo económico. La naturaleza humana quizás requiere señales más débiles de las que han pensado estos economistas y politólogos. Y el caso de China con Deng Xiaoping sería tal vez un ejemplo de esas características. Por cierto, el libro entiende que las instituciones, aunque están alineadas con la naturaleza humana, no reducen el conflicto y menos el pluralismo de la sociedad. Se pone mucho énfasis en que los sentimientos morales se distribuyen
de formas distintas a lo largo de diversas dimensiones, y las emociones que gatillan esos sentimientos se racionalizan con posterioridad y desde luego no tienen por qué ser iguales. Hay entonces amplio espacio para sustentar diversas doctrinas políticas o creencias ideológicas. A menudo se interpreta estos hallazgos científicos que ayudan a entender las sociedades humanas como planteamientos deterministas que producen consecuencias específicas y únicas. Álvaro explica adecuadamente por qué esto no está así. Solamente nos quiere convencer, no solo que nos ayuda esto a comprender el comportamiento humano, pero también nos advierte que a partir de ahí no hay, por así decirlo, dinámicas políticas, sociales, económicas y culturales que sean únicas. Isaiah Berlin había percibido que las sociedades modernas van a tener niveles importantes de conflicto, porque los debates finalmente descansan en posturas que defienden valores que son inconmensurables y por lo tanto imposibles de resolver acudiendo a los convencimientos propios de los procesos deliberativos. Afortunadamente, la democracia, como destaca Fischer, es una de esas invenciones de la prudencia que permiten resolverlos, estos conflictos, pacíficamente o equilibrarlos de una manera que resuelva las tensiones sociales. Por cierto, esto es una tarea permanente, como por ejemplo nos sucede con crecimiento económico y cuidado del medio ambiente. La inclinación de la balanza en una u otra dirección tiene indudablemente raíces en la naturaleza humana, pero generan debates contemporáneos que son de la mayor importancia. La última parte del libro hace ver cómo el liberalismo ha logrado desarrollar esas instituciones que permiten el despliegue de las libertades de las personas y su florecimiento individual. Al mismo tiempo ha tenido la posibilidad de acoger la diversidad propia de las sociedades modernas. Los argumentos que ofrece Fischer son sólidos, pero reconoce también que la conexión entre la naturaleza humana y el liberalismo no siempre es directa. En ese sentido, el desarrollo de la psicología y la biología evolucionaria es un gran aporte para entender por qué la democracia liberal fue ganándose un espacio insustituible en las sociedades más avanzadas. De alguna manera, el liberalismo penetró en distintas corrientes doctrinarias y ha permitido que esa convergencia que hemos observado entre las naciones exitosas permanezca en el tiempo. Pero al mismo tiempo, no podemos dejar de reconocer que las libertades políticas y civiles han estado retrocediendo en el mundo entero. Desde 2005 o 2011, dependiendo de la fuente de datos que uno utilice. Y quizás por la fecha en que se terminó de escribirse el libro, el autor no pone mucha atención en ello. Hay una paradoja aquí. Las ciencias sociales y las humanidades no parecen tener grandes respuestas para estos fenómenos. En cambio, las ciencias que nos presenta el autor son bastante más sólidas en darnos pistas respecto a qué es lo que está sucediendo con este avance del liberalismo. El libro se habría beneficiado de esas reflexiones y creo que es lo que le faltó a esta. Así que una nueva edición espero que incorpore esa reflexión. Tal vez también faltó un capítulo que especulara sobre cómo integrar los avances de las ciencias que promueve Álvaro con las ciencias sociales y las humanidades. La especialización tan propia de las universidades hace difícil entender estos puentes, pero creo que todas ellas son indispensables para entender la sociedad que conformamos como seres humanos. A veces no intencionadamente pareciera querer dejarse atrás en la reflexión de Álvaro las humanidades y las ciencias sociales. No creo que el libro se deba leer así. Después de todo, la humanidad en muchos casos se sigue haciendo las mismas preguntas que se hacía hace 8.000, 3.000, 1.000 o 500 años atrás. Y eso difícilmente va a ser resuelto por la ciencia. No es evidente tampoco que podamos resolverla. Es parte esencial de lo que somos como especie. Con todo, muchas felicitaciones al autor. Creo que es un aporte enorme al público no académico y también una parte de él para intentar comprender mucho los fenómenos que observamos en las sociedades modernas y los derroteros que caracterizan a nuestras instituciones, normas y políticas públicas.
En momentos que la democracia liberal está cuestionada y el iliberalismo brota en los lugares más inesperados y de modo sorprendentes, este libro constituye un llamado de atención para enriquecer la mirada con la que auscultamos esos fenómenos. Muchas gracias. Te dejaron con tareas, Álvaro, como hartas tareas. Yo tenía unas preguntas de antes, pero quería retomar dos cosas pequeñas que dijeron ustedes dos en la presentación, a ver si con eso se anima la conversación. Una tenía que ver entonces con la pregunta, con esta segunda consideración crítica, ¿sí? Que es cuando razonamos bien. ¿Cuál es la pregunta? La humanidad y no la ciencia es la que va a determinar eso o la que va a indicarnos eso. Y hay algo ahí, ¿cierto? Que es que entonces, ¿cómo logramos hacer dialogar la propuesta de Álvaro con una idea de tradiciones más liberales, ¿cierto? Que históricamente nos han hecho como ver o construir instituciones que están basadas en razones normativas, jurídicas, filosóficas, cómo, ya no visto desde un punto de vista crítico, sino cómo logramos adoptar esto a estas nuevas construcciones. Y Harald, dijiste, si no noté mal, que sería una lástima no integrar, ¿cierto?, estos avances de la genética, de la psicología evolutiva, de la biología evolutiva, perdón. ¿Se te ocurre algún ejemplo como muy concreto que muestre eso como un problema actualmente en Chile? ¿Dónde podemos ver esa ausencia? Yo me puedo imaginar una respuesta, pero prefiero escucharte. Y después voy a abrir la conversación si hay alguno de ustedes que quiera hacer alguna pregunta. Bueno, ¿hay alguna manera de, por decirlo de esta forma, fundar el liberalismo a partir del tipo de descripciones que este libro contiene? Esta es la pregunta. Miren, para esclarecer ese problema tal vez sea útil echar mano a una observación que aparece en un libro de Charles Taylor, donde él observa algo a la pasada, pero yo creo que es una observación interesante, que en general en todas las teorías políticas o puntos de vista normativos políticos conviven dos tipos de enunciados. Por una parte, enunciados, dice Taylor, ontológicos, es decir, descripciones de los elementos últimos de la vida social. Y por otra parte, elementos normativos, relativos a cómo debemos comportarnos o interactuar entre nosotros. Habitualmente se piensa que el contenido normativo de una filosofía político-moral deriva de la descripción ontológica, ¿no? Pero eso evidentemente no es necesariamente así. Desde luego el liberalismo, algún tipo de liberalismo, cito a Taylor, tiene una descripción ontológica muy sencilla, que en la literatura se describe como el atomismo, es decir, la idea de que somos individuos, de que cada uno tiene un cierto plan de vida, una cierta capacidad de discernimiento distribuida por igual entre todos los seres humanos y que en general el mejor arreglo social es la interacción entre estas personas. Hay acuerdo bastante grande en la literatura más sofisticada que esa descripción ontológica no es del todo correcta, pero eso no invalida al liberalismo desde el punto de vista normativo, ¿no? Porque una cosa es la pregunta, ¿cómo somos? Otra cosa es la pregunta, ¿cómo debemos comportarnos? Si usted me dice que del hecho de que somos de una cierta manera, se sigue que debemos comportarnos de una en particular, usted está suprimiendo la autonomía, al menos desde el punto de vista normativo. En consecuencia, se trata de preguntas distintas. Es evidente, sin embargo, pero en esto me parece bastante obvio, que la pregunta cómo debemos comportarnos debe tener una respuesta que sea compatible con lo que somos. Esto es bastante obvio, ¿verdad? Y es lo que dice, por lo demás, creo yo, este texto, este libro. Eso es así. Pero es bastante claro que del hecho que seamos de esta o de aquella manera no se sigue nada acerca de la cuestión normativa, ¿verdad? Luego, este libro no contiene un buen argumento. No estoy diciendo que el libro no sea bueno, estoy juzgando el libro como argumento. No contiene un buen argumento, digo, en favor del liberalismo. Entre otras cosas, porque, no lo dije antes, porque no esclarece qué entiende por liberalismo, ¿no? Habría que hacer eso. El liberalismo está descrito acá como una especie de actitud vital, como es muy genérico como concepto normativo, ¿no? De manera que el vínculo entre
esto que el texto llama naturaleza humana y el liberalismo a mí me parece más bien tenue. Ahora, quiero insistir en algo que dije delante que a mí me parece fundamental, y yo no quiero que se pase por alto, discúlpenme. ¿Ah? La distinción entre naturaleza y cultura desde el punto de vista evolucionario no tiene sentido, no se sostiene, ¿verdad? Porque naturaleza para un evolucionario no es la physis griega. Naturaleza es la historia natural, así se ha llamado históricamente. No tenemos tiempo de discutir esto aquí, pero quiero dejar hecho este punto, ya podremos discutir con Álvaro, ¿no? Eso. A ver, la pregunta me parece a mí que la universidad es un buen ejemplo. La universidad predica mucho con la interdisciplinariedad, transdisciplinariedad incluso, pero cuando intenta de alguna forma enfrentar estos fenómenos de manera colectiva, como que se frena. Y se mantiene una cierta especialización, ¿no es cierto?, donde la mirada, por así decirlo, a disciplinas que pueden alimentar la reflexión académica en torno a lo que se está, por así decirlo, investigando, ¿no es cierto?, de alguna forma desaparece. Y claro, eso finalmente creo que empobrece porque vivimos en sociedades complejas, con fenómenos que requieren mejor comprensión de la que tenemos y donde probablemente los desarrollos de distintas disciplinas van a contribuir a entender, por así decirlo, mucho más finamente algunas de las cosas que estamos observando en estas sociedades que hemos construido. Y que, como digo, la forma tradicional de aproximarse creo que no nos está ayudando a entenderlo. Por supuesto, esto es difícil, no digo que sea fácil, pero indudablemente creo que la misma universidad ha entendido este fenómeno hace tiempo y habla en estos términos, pero no es capaz de construir los puentes que permitan que eso realmente se materialice, digamos. Entonces es una gran tarea pendiente, creo yo, en la tarea universitaria. Punto sobre eso que yo creo que es muy importante lo que ha dicho Harald. La verdad es que cuando uno revisa la historia de la idea, este intento por comprender la totalidad de lo humano, vinculando distintas disciplinas y distintos conocimientos, bueno, no es nueva, ¿no? El caso más clásico es el caso del positivismo lógico, que elaboró un gran proyecto intelectual universitario también, que se llamó la Enciclopedia de la Ciencia Unificada, ¿no? Que era el fisicalismo. Otto Neurath y otros, Maurice Schlick, dijeron, bueno, lo que sabemos de la física tenemos que aplicarlo también al comportamiento humano. Y hubo una sociología fisicalista, hubo una antropología fisicalista. Ese es un ejemplo. El otro, ya olvidado, es la obra de un extraordinario sociólogo, Talcott Parsons, ¿no? Que intentó también generar, en un famoso libro que se llama Hacia una teoría general de la acción, una teoría de la acción humana que incluía lo que él llamaba universales evolucionarios, ¿no? Donde estaba la adaptación, y eso pertenecía al campo de la biología, la integración, que pertenecía al campo de la sociología, la adaptación a la biología en el sistema general de la acción, dentro del sistema social eso pertenecía a la economía. O sea, este es un esfuerzo que se ha hecho, ¿no? Se ha hecho muchísimas veces. Piensen ustedes que la distinción en disciplinas de la universidad se produce tardíamente en la universidad moderna, ¿no? Lo que hoy día llamamos humanidades, como todos sabemos, hasta, increíblemente, hasta principios del siglo XIX incluían matemáticas y física, ¿no? La aparición de las Geisteswissenschaften, las ciencias del espíritu, digamos, de la cultura, bueno, es bien tardía, es de principios del XX, ¿no? Entonces, cuando uno mira esto en el panorama de la historia de las ideas, creo yo, hay que
intentar mirar esto con mayor mesura, ¿eh? Porque esto se ha intentado, repito, muchísimas veces. Lean ustedes a Comte, lean a Parsons, lean a Luhmann contemporáneamente, cuyo esfuerzo es gigantesco de tener un mismo sistema proposicional que sea capaz de describir todos los elementos que concurren en la interacción humana. Lo que es claro, y yo no conozco, es que nadie haya intentado, en base a esta descripción, por decirlo de esta manera, descubrir de qué manera pudiéramos dilucidar lo que de verdad agobia a la sociedad humana, que es la pregunta cómo debemos vivir, ¿no? No la pregunta cómo podemos vivir. No, no, no. Esa es una pregunta técnica. La pregunta que pone Platón en la República, en el capítulo 7. ¿Cómo debemos vivir? Él dice, esta es la pregunta más importante de todas, ¿no? Usted no puede responder esa pregunta acumulando conocimiento empírico o fáctico, ¿no? Esto no quiere decir que el conocimiento evolucionario sea prescindible. Yo no creo en absoluto que sea prescindible, me parece interesantísimo. Lo que yo creo, sin embargo, es que el argumento que a partir de acá hace un argumento moral o político a mí me parece erróneo. Y es un error en el que se incurrió muchísimas veces en la historia, pero muchísimas veces. En economía los fisiócratas, los padres de la economía moderna, creían eso, porque creían que las leyes de la economía derivaban de las leyes de Dios y hay tratados sobre este tema. Y después todo el racionalismo y un naturalista creyó exactamente lo mismo. Yo simplemente advierto contra eso que puede ser una desmesura, pero esto no invalida en absoluto el conocimiento de que disponemos en estas áreas, ¿no? Yo me atrevo para hacer un pequeño contrapunto. Yo creo que nadie pretende tener teoría absoluta sobre el comportamiento humano, digamos, pero sí que nuestras distintas disciplinas aprendan, por así decirlo, los desarrollos de otras disciplinas para enriquecer sus análisis. Las ciencias sociales típicamente, o las humanidades, he dicho durante mucho tiempo que el cerebro humano es una suerte de tabula rasa. Y hoy día sabemos con bastante evidencia de que eso no es así. Y la pregunta entonces que uno se está haciendo, si eso no es así, ¿cómo impacta en el funcionamiento de las sociedades, digamos? Pero, Jara, no es verdad que la humanidad hayan creído que la mente humana es una tabla rasa. ¿Quién dijo eso? Heidegger en el año 27. No, que discúlpenme. Husserl, el maestro de Heidegger. Heidegger en el año 27, bueno, dijo que no era así. Pero seguimos diciendo que la humanidad afirman eso, por Dios, no lo afirman. No la afirman. Pero tú tienes... No, los grandes autores que han modelado las humanidades contemporáneas, sí todos, Husserl y Heidegger, exactamente no dicen eso. Pero tú lees Ser y Tiempo, no dice eso. Sí, pero de ahí no más bien es un texto de 700 páginas para enfrentarse a eso. Pero de ahí no enfrentarse a lo que se llama el error de Descartes, para citar el famoso texto. Pero eso le pertenece a las humanidades también. No, por supuesto que hay autores que sostienen esto, pero de ahí no desprenden ningún aprendizaje para el desarrollo de su disciplina. Si eso es lo que uno trata de establecer el puente, ese es el punto, creo yo, digamos. Álvaro, ¿tú quieres hacer algún comentario? ¿Sí? ¿Alguna defensa del argumento? No, yo tengo que decir que discrepo de la manera como describe las diferencias entre natura y cultura que hace Carlos Peña. Hay una distinción. La naturaleza no es la acumulación permanente, agregada a lo largo de la historia que continúa hasta el día de hoy. A lo que se refiere la naturaleza es aquellos elementos que están de alguna manera encriptados en los genes, o sea que esa información que se traspasa en las generaciones y que quedó de alguna manera definido y cuyo genotipo sigue reverberando en todos nosotros con las recombinaciones genéticas que ocurren en el proceso reproductivo, eso confiere ciertos rasgos a las personas y eso se distingue de la construcción de todo el resto de la información que hemos armado a lo largo de la historia los seres humanos y que se transmite de una mente a otra a través de la enseñanza, ¿verdad?, el aprendizaje o la imitación, como las matemáticas, las normas morales, las distinciones filosóficas, las tecnologías, las obras de arte, las creencias religiosas.
todo ese aparataje está armado, está apoyado encima de este entramado inicial, digamos, que es el resultado, efectivamente, en algún minuto, eso se fijó y se estableció como un genotipo que no está modificándose y que se reverbera en torno a ello. Entonces, yo creo que en la descripción que tú hiciste, por lo menos durante la presentación, y como la entendí yo creo que no es lo que yo hablo, ni tampoco es la manera como se hace esa distinción. Entonces, tampoco hay una pretensión normativa en el libro respecto de los rasgos de la naturaleza humana. Lo que hace el libro es una cosa distinta. Dice, si los rasgos son de este tipo, ¿verdad? Entonces, aprovecharlo de mejor manera se logran con este tipo de instituciones más que en este otro tipo de instituciones, que no es exactamente lo mismo de decir cómo debemos vivir. Yo entiendo que eso está claro. Y de esa manera, entonces, no hay tampoco en el capítulo epistemológico una pretensión de describir la moral directamente, exactamente las normas morales, sino que más bien cómo se puede integrar en una visión unificada los aspectos físicos, digamos, que están involucrados en los organismos vivos y en particular los seres humanos, cómo se puede integrar y conectar de una manera que se pueda entender coherentemente y consistentemente desde el punto de vista epistemológico con los elementos, digamos, de nuestro pensamiento, nuestras emociones, que parecen intangibles e inasibles, ¿verdad? E inescrutables a veces cuando los miramos desde afuera. Eso. Tenemos espacio para un par de preguntas del público, si alguien quiere hacer algún comentario o una pregunta al autor, aprovechando que lo tenemos acá, hay un minutito. Gracias. Ahí sí. Yo cuando leí este libro, que fue hace como 8 años, yo la lectura que hice del libro es que no es que haya una afinidad entre naturaleza humana y liberalismo, o que de la naturaleza humana se deduzca el liberalismo, sino que es como tratar de demostrar en lenguaje matemático un teorema, digamos, que dice que organizar liberalmente la sociedad es la mejor manera de ocupar la naturaleza humana para que los seres humanos estemos mejor. O sea, que la manera óptima de organizar la sociedad es una manera liberal, porque esa manera liberal utiliza la naturaleza humana para generar más desarrollo de todo tipo en los seres humanos. Y me parece que por lo menos yo lo vi así, ¿ya? Esa es la lección que yo saco de este libro, ¿ya? Que las sociedades que se han organizado de manera liberal han podido desarrollar mejor el potencial humano que está definido por su naturaleza. Ese es mi comentario, no sé si pregunta, pero comentario. Gracias. Mire, yo en lo personal no he leído el libro, pero sí me preocupa algo y quisiera hacerle una pregunta a los comentaristas sobre el tema. El autor, al referirse al libro, al final habló de lo que era la libertad y la desigualdad. Y señaló, si bien entendí, que en una prioridad había priorizado más la libertad, ¿ya? Sobre la igualdad. Entonces, no sé si los comentaristas, tienen algún comentario respecto de ese tema que supuestamente se toca en el último capítulo, porque yo creo que es un tema de suyo interesante, más aún en Chile, y más aún teniendo presente que en el último tiempo, los últimos 20 años, hay autores o pensadores alemanes que han trabajado respecto de normativa estructural construida en forma de desigualdad, o que construyen desigualdad en las sociedades. Entonces creo que es un tema muy candente y es un tema muy interesante. Entonces pregunto a los comentaristas si ese tema lo vieron, lo analizaron o no, porque priorizar libertad sobre igualdad
es un tema difícil, complicado. Gracias. No, no, permítame defender el libro de Álvaro ahora, ¿no? No, no dice eso. ¿Ah? Más bien, no, no dice eso. No, más bien él plantea que tenemos una actitud disposicional, ¿verdad?, hacia la autonomía, que la autonomía entregada a sí misma, digamos, provoca mayor bienestar que los arreglos alternativos. Y más que la igualdad, él se refiere a la oposición entre retribución y esfuerzo, ¿verdad? En una parte del texto. No se refiere al, por decirlo de esta manera, al dilema normativo típico que está en Bobbio, que está en otros autores entre libertad e igualdad, ¿no? Porque ese es un tema normativo que no tenía que ver con el contenido del libro en realidad. Yo tengo una pregunta para Álvaro. ¿Se detuvo la evolución entonces? O sea, llegamos a lo que somos. ¿Sí? Pues a mí me parecería sorprendente esto ya. No, el proceso que está detrás de el proceso que está detrás de la evolución, es decir, que las, las organizaciones genéticas que describen a las distintas especies, ¿verdad? Están permanentemente sometidas a las presiones de selección para poder mantenerse vivas, para sobrevivir y reproducirse. Eso no se altera, eso está siempre permanentemente funcionando y operando. ¿Ah? Por ejemplo, si uno pensase que la temperatura de la Tierra llega a niveles demasiado altos que hace que la mayoría de las personas, digamos, no pueda soportarlo, ¿ah? Y se muera, y, y dentro de alguna variante genética hay personas que son capaces de soportar esas temperaturas, seguramente esas personas, esos grupos van a transformarse en los grupos que van a permanecer y mantenerse en el tiempo, y el resto de nosotros vamos a desaparecer. Esto desde ese punto de vista, la evolución no para nunca, porque es un proceso que está permanentemente definido de esa manera. ¿Ah? Cada uno de los organismos vivos que surge tiene que enfrentarse descentralizadamente al entorno en el que se encuentra, con las rasgos y características que heredó en su genética y, en el caso de los humanos, además con todas las herramientas que hemos construido. Pero nuestra, como dijo Leda Cosmides, nuestra mente alberga, nuestro cerebro, nuestro cráneo alberga una mente de la edad de piedra. Entonces, desde ese punto de vista, no hay grandes cambios en las disposiciones. Eso es un poco lo que alega el libro, por eso que yo digo que es distinto del planteamiento que tú hiciste. Bueno, yo quería agradecerles a todos a los que vinieron hoy. Llevamos 1 hora 25 de seminario. Esto va a estar disponible después en la página web de las cátedras de la Universidad Adolfo Ibáñez, por si lo quieren revivir o compartir con alguien más. Probablemente en un par de días ya va a estar online. Así que muchas gracias, Álvaro, por haber convocado a Harald y a Carlos a presentar tu libro. Muchas gracias a ustedes por venir y a todos ustedes también.